Este podcast es presentado por Coin SRC, Abogados Laborales. ¿Cómo está el panorama económico de México? ¿Dónde están esos retos, las oportunidades? ¿Cuál es tu lectura? Sí, Franco, pues mira, esta pregunta sí es bien interesante y viene mucho a cuento porque pues últimamente hemos visto que la coyuntura internacional está un poco ahí rebuscada. Vemos por ahí que también los tipos de interés están subiendo, pasaron unos temas financieros por ahí en Estados Unidos, pero nosotros vemos de una manera optimista un poquito, digo, a pesar de que nuestra hermandad con Estados Unidos económicamente pues es muy notable. Vemos muy optimista la situación aquí en México por el tema de lo que ya comentan que es una oportunidad, los temas relacionados con el nearshoring, ¿no? Eh, Hablamos de nearshoring un poco describiendo el concepto que es traer la producción cerca del consumidor final. Pero es importante mencionar que la cadena de suministro tiene muchísima importancia. Es decir, de nada sirve traer tu producción cerca de tu consumidor final si antes no haces un estudio de quiénes son tus proveedores y sobre todo de si están preparados para formar parte de tu cadena de suministro, ¿no? Entonces, las empresas no llegan nada más para aterrizar y luego buscar a ver cómo se da la cosa, sino que desde luego hay un estudio muy importante a la hora de tomar esta decisión, ¿no? Entonces, sí hemos visto los temas internacionales que las economías se desaceleran, los temas de las cadenas de suministro, que ya se notó la vulnerabilidad de estas por las guerras en Ucrania, por la pandemia, pero sí que México está aprovechando estas oportunidades y lo hemos visto pues en estos proyectos que están llegando, sobre todo al estado de Nuevo León. Oye, justo ese tema del nearshoring es algo que viene sonando desde hace ya varios años, pero pareciera que últimamente lo hemos visto tangibilizado y cada semana se escuchan estos encabezados de justo empresas que ya están aquí y que están expandiendo sus operaciones o empresas que precisamente están llegando a nuestro país. Y precisamente vemos cómo, por ejemplo, la industria automotriz ha tenido protagonismo en el nearshoring, pero a su vez Nuevo León ha tenido protagonismo al recibir toda esa inversión extranjera directa. Cuéntanos, ¿qué está pasando en Nuevo León? ¿Por qué se han vuelto tan protagónicos en todo este tema del nearshoring? Sí, y fíjate que es una súper buena noticia porque, como te comentaba, hay que sobre todo entender siempre el proceso de una empresa a la hora de decidir si se va a un estado, desde luego primero un país, desde luego después ya a un estado. Estas decisiones, como te comentaba, no se toman de un día para otro, es una serie de puntos muy importantes. Los principales drivers, el principal drive, perdón, en la decisión de una empresa para llegar a un país, primero, pues es el acceso al mercado regional. En este caso, pues nosotros formamos parte de uno de los bloques comerciales más importantes del mundo, que es la región TEMEC. Entonces, para las empresas, pues es muy importante tener este fácil acceso a todo el mercado de Norteamérica. El segundo, muy importante, es tener acceso al mercado local, es decir, que tengan también acceso al resto de México de una manera segura y sencilla y que haya suficiente conectividad y sobre todo, pues al resto de América Latina. Pero otros puntos muy importantes es el tener acceso a capital humano especializado y capacitado. Nuevo León, como tú sabes, pues tiene las principales universidades aquí en México. Se gradúan anualmente más de 8,000 ingenieros, más de 21,000 técnicos altamente capacitados. Eso es un punto muy importante a la hora de elegir un estado. Y sobre todo, te comentaba que las cadenas de suministro pues, son muy importantes. Es muy importante poder localizar a empresas proveedoras de una manera sencilla, pero sobre todo que estas empresas proveedoras puedan realmente integrarse a su cadena de suministro.
se habla mucho del aprovechamiento del nearshoring en temas específicos de inversión, pero creemos también que el nearshoring se aprovecha siempre y cuando tú puedas vincular o tengas la capacidad de vincular empresas a estas grandes que llegan y sobre todo no solamente vincularlas, sino que realmente se conecten para ser realmente sus proveedoras, ¿no? Porque una cosa muy diferente es vincular a las empresas y otra cosa es que realmente formen parte de la cadena de suministro de aquellas grandes que llegan. Nosotros nos hemos dado cuenta en la Dirección de Cadenas Productivas el año pasado, de hecho, estábamos haciendo muchos esfuerzos por vincular estas empresas, haciendo encuentros de negocio, estando en todos los eventos industriales. Cada vez llegaban más empresas a solicitarnos propuestas de empresas proveedoras y les hacíamos propuestas y vimos el ratio de rechazo de estas empresas. Nosotros al momento de proponer empresas, siempre preguntamos y damos un seguimiento en donde les decimos, oye, ¿sabes qué? De estas que te propuse, ¿cuántas realmente formaron parte de tu cadena de suministro o cuántas rechazaste? Y de esas que rechazaste, pues dinos por favor por qué las rechazaste, ¿no? El ratio de rechazo era más de la mitad de las empresas que proponíamos, las rechazaban. Entonces, uno de los puntos muy importantes a veces era que era un poco el tema comercial, aún no había seguimiento a veces de las empresas proveedoras. Otro punto era de que ya tenían topada la capacidad de producción, pero también otro punto muy importante son el tema de las certificaciones. Entonces ahí decidimos pues trabajar en estos 3 puntos y sobre todo pues aprovechar para que estas empresas pequeñas y medianas pudieran realmente formar parte de estas cadenas de suministro, ¿no? Entonces, sí que hay que hacer un trabajo importante de vinculación, pero también de preparar a estas pequeñas y medianas empresas. Entonces, contestando a tu pregunta, puntos importantes en los que se tiene el éxito del nearshoring es capital humano, acceso a los mercados regionales, locales, es decir, tener una buena conectividad y sobre todo, pues en algunas ocasiones también ya tener iniciativas relacionadas sobre todo a los temas de responsabilidad medioambiental y responsabilidad social, que es lo que también estamos promoviendo